Hola, bienvenidos a un capítulo más de Gatos al Aire. Y bueno, el día de hoy estamos con Elsie, que la vez pasada estuvo con nosotros platicándonos sobre el homeschool. ¿Cómo has estado, Elsie? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí muy contenta de estar nuevamente acompañándolos. Lista. Bueno, en esta ocasión me gustaría preguntarte sobre la educación tradicional, que al final pues es el método más común que se lleva a cabo. Y ¿qué opinas tú sobre el kinder, que es como la base? Porque la vez pasada decías, no, pues los niños pueden estar en su casa, si los papás tienen como el método adecuado para llevar a cabo la educación, pues se puede llevar. Pero en este caso, ¿qué dirías que es mejor, no? ¿O tú cuál utilizarías con tu hija? Ok, bueno, la educación tradicional, vamos a decir que tiene como principal objetivo que los niños asistan a una escuela tradicional, ¿no? A un espacio donde van muchos otros. Es importante desde el punto de vista de que los niños tengan una educación, ¿no? Que no se queden sin el acceso al aprendizaje. No se contrapone el homeschool con la educación preescolar, un jardín de niños o un kinder. Es muy importante la educación inicial porque es la base, como tú bien mencionabas, para todo lo que después vamos a adquirir, ¿no? En este caso, el que un niño tenga el acceso a libros, a cuadernos, a dibujos, a todo eso es muy importante y mucha gente pasa por alto la importancia del nivel preescolar y algunas personas deciden que mi hijo no vaya al kinder porque solamente van a jugar. No tiene caso que vayan, van a correr. O solamente van a recortar y pegar, quitándole la importancia que esto tiene justamente en el aprendizaje de los niños. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, pienso en esta parte del reconocimiento, que los niños al estar haciendo estas actividades de jugar, correr, atrapar cosas, pues van aprendiendo, ¿no? Los colores, los números. Y luego pasa, recuerdo que alguna vez me contabas que tenías una niña que estaba en primero de primaria y que ella tenía como un problema para reconocer las letras. Y es esta parte de que los niños ya están aprendiendo a leer textos cortos, hacen otras actividades y ella no podía reconocerte las letras estando en primero, ¿no? Sí, fue un caso que a mí me impactó mucho porque yo he venido trabajando con niños que siempre han ido a la escuela. Entonces, cuando ella llega conmigo y me dice, la mamá, es que ella no fue al kinder, pues sí me impactó mucho porque digo, entonces está a mitad del año escolar y pretende que la niña lea ya y escriba, no tiene las bases para poder hacer esto, que justamente el preescolar, en el preescolar lo que ponemos a hacer a los niños, pues es hacer trazos, a dibujar, les enseñamos texturas, que todo esto constituye una parte esencial para dar pauta a la lectoescritura. Si un niño no hace trazos como bolitas, como palitos, no tiene la mano ejercitada. Por lo tanto, no hay esta conciencia del agarre del lápiz. Entonces, yo no puedo ponerle a un niño a copiar un texto para que él reconozca las letras si él no tiene esos ejercicios previos. Ahora, el recortar también es muy importante. ¿Por qué? Porque los dedos cumplen pues una función muy importante, ¿no? Para los agarres, para a la hora de tomar el lápiz, de borrar, todo eso es muy importante. Hay niños que no saben usar ni la goma. Dices, ¿cómo no vas a saber usar una goma? Uno lo puede decir, es muy fácil. Pues sí, pero si no tienen esas bases, pues no pueden insertarse a un nuevo grado escolar porque no existe todo eso, ¿no? Entonces, todos esos trabajos que se hacen en el kinder de motricidad fina, motricidad gruesa, son esenciales
para el siguiente paso, que es la educación primaria, que en primer año, pues como me decías, empiezan a ver letras, empiezan a ver números, no hay esa conciencia fonológica, ni de escritura, no existe. Entonces, si un niño no se sabe cómo es la A, que es un palito con una bolita con un palito, porque no los hizo, Sí, ¿cómo los va a leer? se le va a dificultar. Entonces, todos estos pasos no deben saltárselos. Los niños no deben entrar a la primaria siendo un preescolar. Incluso aunque hagan homeschool, en casa estamos obligados, los que usamos esa alternativa de educación, a que nuestros niños sí hagan trabajo. Me preguntabas sobre cómo lo llevaría a cabo con mi hija. Mi hija, les platico brevemente, mi hija hizo solamente un año de preescolar por temas de la misma escuela que me dijeron, a ver, pero niña ya no tiene la edad y no sé qué. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacerle un examen breve para ver los conocimientos que ella trae y con eso se va a un año de preescolar, de preescolar. Entonces, pues vieron que ella ya sabía contar hasta el 20, ya se sabía los colores, incluso ya tenía conciencia del día en el que ella estaba. Fue algo que a los maestros les sorprendió porque le preguntaron, ¿qué día es hoy? Lunes. Que es algo muy difícil que los niños creen conciencia del día en el que viven. Claro, de hecho, bueno, ahorita que decías esto de los días, recuerdo que yo tenía una alumnita que le daba clases de inglés, que tenía creo que 10 años, y luego le preguntaba, oye, ¿qué día es hoy? Porque lo tienes que escribir en la parte de arriba de tu libreta. Y se quedaba así. Y me decía, creo que es miércoles. Y le digo, acuérdate, lo escribiste hoy en la escuela. Y ya se tardaba ahí unos 2, 3 segundos y decía, ah, sí es. Y ya lo anotaba. Pero como dices, no es consciente un niño de qué día es. Sí, y eso es algo que se les enseña desde el kinder, que esa es otra cosa que critican mucho los papás. Es que van a jugar, es que van a cantar, y ya nada más por eso van a perder el tiempo. El canto constituye también algo muy importante, porque a través de este juego, que es el canto, de esta actividad, ellos escuchan. Y es otra forma de percepción también. Esa canción del solecito y que hoy es lunes y cosas así, pues es muy importante porque si lo repites, no sé, 3 lunes, de repente el niño va a asociar que el día lunes vamos vestidos de blanco y el día lunes cantamos la canción del solecito. Entonces, crean pues una estructura. Y las famosas rutinas Es una que rutina. tienes que crear con los niños. Sí, entonces yo hice todo esto con mi hija y nos funcionó muy bien. Y hacíamos los ejercicios de dibujar, de pintar, el juego es muy importante. Ella tenía el espacio para poder jugar. En estas etapas, el juego simbólico es muy importante. Los niños o todas las personas pasamos por 4 estadios. Y el tercer estadio es muy importante para que el niño juegue, porque a través del juego pues va a haber creatividad, hay imaginación y además reconoce muchas cosas, vamos a decir, de la vida real que van a formar parte de su educación primaria. Fíjate, ahorita que decías esta parte de la vida real, también al tener interacción con otros niños van creando como esta curiosidad y no sé, la práctica de los valores, saber, no sé, ser empáticos con otros niños, respetarlos, o sea, ir creando como estos lazos con otros seres humanos que al final cuando van creciendo, pues son necesarios, ¿no? Sí, sí, claro, la convivencia es muy importante y justamente pues en el preescolar pues es como la máxima para los niños porque ven a otros y por ejemplo si tenemos niños únicos, hijos únicos, no tienen hermanitos y a veces no tienen primos, no tienen con quién relacionarse y llegan al kinder y es wow, muchos niños y les emociona porque precisamente van a jugar con ellos, ¿no? Y a través del juego, entonces nosotros utilizamos estrategias en las que puedan reconocer valores, se aplique la ética, moral, todas estas, vamos a decir, reglas para la vida,
¿no? Que son pues muy importantes tanto fuera de la escuela como dentro de la escuela, ¿no? Que también es algo que se trabaja desde casa y es más importante trabajarlo desde casa porque en la escuela reforzamos, Justo pero eso. eso viene desde la casa. Eso que mencionas me parece muy importante porque el trabajo no solo es de los maestros o de la institución. Al final los papás tienen un juego muy importante y si no refuerzan, bueno, si en su casa no refuerzan lo que les dicen en la escuela, que al final es al revés, pues los niños no se les hace como una normalidad. Si en su casa no tienen una rutina, si en su casa sus papás los dejan hacer lo que sea. O sea, como que esta parte de que tiene que ir de la mano. Sí, definitivamente es un trabajo colaborativo y somos tres los que estamos ahí, los papás, el niño, el maestro, y a veces es de cuatro, ¿no? Si el niño va, por ejemplo, a algunas clases de apoyo o alguna actividad recreativa, pues todos formamos parte de la educación del niño, ¿no? Y en todos esos lugares se debe de seguir trabajando la disciplina, la atención, los valores, porque no porque vayas al fútbol como niño puedes hacer lo que quieras. Hay reglas. Hay reglas de convivencia, hay reglas en todos lados que vayan. Hay reglas, hay normas que hay que cumplir y que, insisto, se tiene que poner en práctica desde casa. En la escuela reforzamos y en otros espacios seguimos reforzando porque eso es la educación. Dar a los niños, dotar a los niños de todos estos elementos para que en su vida, ya sea escolar o fuera de la escuela, pues tengan todo esto para poder pues convivir en sociedad, en grupos. Claro, y ahorita que decías que todos colaboran, incluso la familia, ¿no? Luego me pasa que estoy con mi sobrina que está más grande, pero pues sientes esa responsabilidad de no puedo hacer este comentario o si lo hago tengo que explicar por qué lo estoy diciendo, porque quizá ella no va a entender. Entonces como esta parte de que, ok, sí, sus papás son responsables y también su escuela, pero pues todos los que estamos alrededor también somos responsables de qué decimos o cómo los apoyamos, si están jugando con algo, decirles para qué sirve o qué les puede pasar. Sí, y mira, se cree tradicionalmente que la educación solamente es en la escuela. Los papás luego nos culpan a los maestros. Es que el maestro no le enseña nada. Es que esa maestra ni sirve. Sí, sí, no es que no sirva, es que también el contexto donde el niño se cría es muy importante. Y la educación no solamente es o en casa o en la escuela. Eh, un, un psicólogo, pedagogo, Vygotsky, él decía que la educación se da en sociedad. Si un niño nace en un contexto, vamos a decir, por ejemplo, rural, la forma en la que el niño se va a comportar es una, de acuerdo a todos esos elementos que existen en su comunidad y costumbres, forman parte de esa educación, ¿no? Si el niño, por ejemplo, está acostumbrado a tomar café todas las mañanas porque la abuelita hace el café en el pueblito donde viven y la costumbre es dejar tomado café con pan, pues ese es su desayuno, ¿no? Entonces, pues es una parte también de la educación, la alimentación. Pero si el niño crece en otro contexto, que no es rural, por ejemplo, en un lugar más urbano, pues ya es otra educación, ya son otras costumbres, es otra la sociedad ahí. Entonces, la sociedad también nos da esas formas para poder comportarnos, ¿no? Aprendemos. No somos iguales los que nacemos, no sé, en México que los niños de Estados Unidos. El contexto social importa mucho para la educación de los niños, justo como tú lo dices, ¿no? Así, son sus papás los responsables, ellos tienen ciertas costumbres y yo tengo otras, pero yo no le voy a poner este ejemplo a la niña porque pues yo no soy quien para decidir si puedo decir groserías enfrente de ella o si puedo tomar enfrente de ellos, no sé. Todas esas cosas son muy importantes para la educación del niño. Y justo en la etapa preescolar, pues los niños están muy atentos de todo, son muy observadores y es el momento ideal para sembrar en ellos ese gusto por el aprendizaje.
porque es el momento en el que todo te parece fantástico. Y aparte todo te sorprende, entonces también Todo. si sabes cómo decirles las cosas, se van a mostrar interesados. Definitivamente, si tú a un niño le cuentas una historia, le lees un cuento, pero de una manera en donde vas haciendo énfasis en cómo se comporta el personaje, tú mantienes la atención del niño. No es lo mismo decir, había una vez un patito que estaba en el lago, en ese tono, que decir, y había un patito que iba por el lago y entonces se encontró, o sea, esa manera de expresarte al niño lo atrapa. Y entonces el niño está así de, ¿y qué le pasó al patito, no? Y se sorprende, ¡ay, se pegó! ¡Guau, se pegó! No, pobrecito, ¿no? Están ahí. Le generas curiosidad. Le generas Y curiosidad. también a través de otras historias va viendo como de que, por ejemplo, el patito se cayó y se lastimó. Yo también me puedo caer y lastimar, ¿no? O sea, va siendo parte de, pues no sé, como otro tipo de enseñanza, porque pues al final es una historia. Sí, y los cuentos cumplen esa función, o las fábulas, ¿no? De darnos o moralejas, de darnos valores, ¿no? De crear empatía también en los niños. No es lo mismo decirles, ay, hay que ser empáticos con tu compañero. El niño no comprende el significado de la empatía. Si no lo pones en esa situación en donde hay que ser empático. ¿Mm? O sea, si tienes un compañerito en silla de ruedas y nadie quiere jugar con él, pues hay que integrarlos. Y entonces después del juego, después de todo el escenario, les dices, esto se llama empatía, o se llama inclusión, o se llama lo que tenga que llamarse. Pero se les dice, ¿no? Y a través de la práctica, pues ellos van adquiriendo esos conceptos y esa conciencia. Ahorita que mencionaste la parte de nombrarlo, creo que es muy importante porque yo creo que en muchas familias no se mencionan ciertas cosas porque no son su contexto, ¿no? Uh-huh. No se menciona que puede haber un niño que quizá está lastimado, no puede caminar, o que está en una silla de ruedas, o quizá tiene un aprendizaje más lento. O sea, no por no mencionarlo, simplemente, no, pues no es mi realidad. Entonces llega el niño y ve como un comportamiento distinto en su compañero y entonces no sabe cómo tratarlo porque nadie le dijo que eso existía. Exacto. Sí, y eso pasa muy, muy, muy seguido, muy seguido. Y decimos, ¿cómo es posible que en estos tiempos todavía no haya esa conciencia, ¿no? Por parte de las familias? Pues todavía no la hay. Y todavía hay que seguir trabajando todo eso porque, mira, yo tengo un alumnito que un día me hizo un comentario y después yo lo platiqué con él en privado y dije, a ver, mira, esto no se dice. Porque me dice, es que yo dejé mis papeles en tal lugar y llegó la sirvienta y los puso en otro. Entonces fue una palabra fuerte y yo le dije después, oye, mira, la señora que te apoya pues es la señora de la limpieza y es una trabajadora y hay que respetar y este tono no es adecuado. Entonces, sí, maestra, muchas gracias. Y ya ahora ya no se refiere a la señora como la sirvienta, ya es la señora de la limpieza o doña fulana. Y ya hubo un cambio ahí de idea a lo mejor o ya el concepto ya cambió. ¿Mm? Y obviamente el trato hacia la persona, pues a veces a como escuchamos la palabra es, pues es así, ¿no? ¿Tú a qué asocias la palabra sirvienta? Sí, como alguien que tiene que hacer todo lo que le digas, ¿no? Uh-huh. Aunque no te puede decir nada. Y obviamente eso viene de casa, porque el niño no va a escoger la palabra y a decirla en ese tono, nada más porque sí. Sí, entonces pues ahí hay que crear conciencia y no lo dijo en mala, quizá de mala forma, solamente es, pues la sirvienta. ¿No? y ya lo platicamos y ya después pues ya fue otra cosa. Pero sí, es muy importante poner a los niños en la situación, recordarles las formas, que esa es otra cosa, ¿no? Las formas son muy importantes. Y yo siempre les digo, tenemos que cuidar la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que los hablamos, la forma en la que los hacemos sentir, porque no es lo mismo
que alguien venga y te salude y te dé un puñetazo y te diga, pues fue un saludo. A que venga y te dé un abrazo y buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Ya es otra forma. Y es muy importante porque no, los niños son cosa seria y hay que tratarlos a veces a su nivel, pero en otras ocasiones no hay que olvidar que sí son pequeños, pero que son personitas. Y van a tener, son personas chiquitas y van a crecer y van a tener hábitos de grandes. Yo hablo mucho con los papás y les digo siempre, hay que ponernos al nivel del niño. Y en preescolar, eso es algo muy importante, el bajarse al nivel del niño. No quiere decir que me voy a comportar como si tuviera 5 años, pero cuando un niño está haciendo un berrinche, porque hacen berrinches, yo me bajo a su nivel y lo veo a los ojos y entonces le hablo, pero lo veo a los ojos. Entonces, a eso me refiero con ponerme a su nivel y que vea que no soy la grandota que ve desde abajo, porque entonces me está viendo como no sé, como una autoridad muy fuerte o como alguien que puede castigarle. No, yo me bajo a su nivel y que él vea que lo estoy entendiendo, lo estoy escuchando, pero que también necesito que él entienda lo que yo le estoy diciendo. Esa parte de la comunicación es muy importante. Claro, y también ver que los niños sí entienden, o sea, que no les tienes que gritar, porque los niños no tienen prejuicios aún, se están formando. Entonces, si tú les dices esto está mal por esto, porque esta persona se sintió mal, porque le dijiste esto, o puedes tener esta consecuencia, es más fácil que lo entiendan sin necesidad de un regaño o de, no sé, castigarlos. Sí, definitivamente es muy importante el comunicarles cómo deben de ser las cosas. Pero bueno, la educación en preescolar definitivamente no nos la podemos brincar. Tenemos que crear esa conciencia de, como papás, no nos podemos saltar esa etapa. Si no queremos que el niño vaya a preescolar por nuestro trabajo, pues educación en casa y apoyarnos siempre en una persona que sepa, en un educador, una guía, pero que el niño sí tenga todas estas bases porque van a constituir su aprendizaje más adelante. Sí, claro que sí, también para evitar pues que se frustren, porque al final van a seguir creciendo y de repente va a llegar un punto donde se van a enfrentar con otros niños que van a tener otras habilidades desarrolladas. Sí, justo eso y esto es tanto físico como cognitivo, como destrezas manuales, todo esto forma parte de esa educación y que, insisto, hay que remarcarlo. Si no va a ser en un preescolar, en una escuela tradicional, entonces nos vamos por otra alternativa de educación, pero sí hacer todos estos ejercicios, motricidad fina, meter, por ejemplo, en aritos hilo, agarrar con pincitas cosas, motricidad gruesa, brincar aros, poner no sé, bloques donde los niños vayan saltando, porque esto es muy importante, el equilibrio es muy importante para el aprendizaje de los niños, porque todos estos ejemplos que te acabo de dar de motricidad fina y motricidad gruesa importan para la concentración del niño, para el equilibrio, todo eso es muy importante. Entonces, ya para concluir, el ir al jardín no solamente es van a ir a perder el tiempo, no, es muy importante el juego, es muy importante el canto, es muy importante el recorte, el pegar, todo eso es muy importante porque eso es lo que le va a dar al niño la seguridad para primer año de primaria, para la lectoescritura, para los números, que ese es otro tema. Entonces, todo eso es necesario que el niño lo experimente en el kinder o en casa, pero que sí lo hagan. Ok, bueno pues Elsie, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ya saben que si tienen niños y quieren apoyo, porque bueno, Elsie da clases particulares. Sí. Entonces, por ahí ando en Facebook, en Sensory Kids, me pueden buscar y ahí están toda la información de mi contacto y pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por estar aquí en el chisme. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.